Guiones y guionistas, capítulo 491. Hoy vamos a reflexionar sobre por qué tiene que haber más mujeres guionistas. Buenos días a todos, bienvenidos a Guiones y Guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones y en el que la guionista es la reina y el guionista el rey. Yo soy David Esteban Cubero, vuestro anfitrión, y cada semana salimos al aire con 2 programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del feminista mundo de los guionistas y el igualador arte de los guiones. Hoy es 8 de marzo, por lo que me apetece hablar de mujeres y en este caso, obviamente, de mujeres guionistas. ¿Por qué hay menos mujeres guionistas que hombres? No sé si alguna vez te lo has preguntado o si sabías ese dato, pero bueno, si no te lo doy. ¿Y por qué pienso que debería haber más mujeres que escribieran sus propias historias? Muy bien, bueno, pues vamos a hablar de eso con Andrea Trezzan Azar, que cumple las dos condiciones, ya que es mujer y guionista. Pero antes, os recuerdo que en la plataforma de cursos de guion.com podéis aprender todo lo necesario para escribir guiones y convertiros en guionistas. Cada vez hay más productos que necesitan un guión. O sea, no solo las series, las películas, es decir, que tener conocimientos de storytelling nos está ayudando a muchas personas a contar historias pues en vídeos, en redes sociales, hasta en newsletter. Y aquí tenemos cursos que nos enseñan a escribir cortos, largos, series, cómic, de todo, ¿no? Hay 80 cursos a día de hoy y cada semana salen clases nuevas. La clase que hemos subido a la plataforma hoy es la clase del curso de antagonistas y villanos, en la que vamos a ver unos cuantos consejos para crear villanos, ¿no? Algunos consejos como, por ejemplo, amplificar las emociones en los villanos no humanos o transformar a los villanos no humanos en villanos humanos, ¿no? Esto lo explico muy bien en la clase y vais a ver con los ejemplos a qué me refiero. Pues eso, para darle mayor fuerza a la historia. Bueno, como os decía antes, hoy vamos a intentar contestar a esta pregunta de por qué tiene que haber más mujeres guionistas con la ayuda de Andrea Trezzan Azar, que es mujer, es guionista y es también profesora de guión. Ha estado ya alguna vez por aquí, por el podcast, ya la conocéis, Andrea. Bienvenida. Hola, buenas, ¿cómo andan? Muy bien, bueno, estuviste aquí hablando de clases, hablando de cortos, de guión técnico, has estado varias veces. Bueno, desde la última vez que estuviste ha pasado mucho también. Porque, bueno, ya os cuento así a modo de resumen que Andrea hizo un cortometraje, dirigió y escribió, que se llama Clara de Huevo, que ha estado en muchos festivales por el mundo entero. El año pasado también escribió y dirigió una obra de teatro, Collar de Perro, que ha estado en varios teatros aquí en Montevideo, girando por muchos barrios y en teatros también principales. También ganó una ayuda para escribir un largometraje, Rodar a Saya, que está en ello, y bueno, muchos más proyectos que tampoco voy a contar. Con lo cual, nada, enhorabuena por todo lo que te ha pasado este tiempo. Bueno, muchas gracias. El cortometraje lo codirigí con una amiga que se llama Sol Infante, el que mencionaste, y sí, muy contenta por lo que he hecho y por lo que se viene. Claro que sí, esto es solo el inicio. He dicho que además de guionista eres profesora de guión en la UTU, en la Universidad de Trabajo del Uruguay, ¿no? ¿Cómo se llama? Universidad del Trabajo del Uruguay, sí. Yo recuerdo un día que cuando volviste a casa me dijiste que te chocaba cómo las historias que te estaban contando los alumnos y las alumnas, ¿no? Porque haces talleres y creas sus propias historias, como que la mayoría de los protagonistas eran masculinos, ¿no? Sí, bueno, yo soy profesora de una asignatura que se llama Introducción al Guión, que se da en un bachillerato audiovisual de la UTU, como bien dijiste. Y bueno, el objetivo de la asignatura en la primera mitad del año es que las personas estudiantes escriban un guión para un cortometraje. Entonces hace un par de años, a mí al principio como que, bueno, no fue algo que me llamó la atención, pero bueno, con mi comienzo de militancia feminista, que es algo que me pasó hace algunos años, que antes no me ocurrió, empecé a notar algo que me llamó mucho la atención, y es que las estudiantes escribían historias que tenían protagonistas hombres. Entonces, claro, tenía un puñado de historias escritas por hombres y mujeres, pero con protagonistas hombres. Entonces, claro, me empecé a plantear por qué estaba sucediendo esto. ¿Qué hacía que mis alumnas escribieran historias llevadas a cabo por
llevadas adelante por hombres, que sus personajes principales sean hombres, siendo ellas mujeres. Y bueno, y ahí me empecé a replantear un montón de cosas. Y bueno, y también les hice replantear a mis alumnas esas historias también, ¿no? Que pensaran qué pasaría si esa historia que escribieron estuviera protagonizada por una mujer. ¿Cómo cambiaría la historia? Si cambiaría o no. ¿Qué punto de vista le podrían dar ellas, que son las autoras, si el personaje principal fuera una mujer? Noté que ellas hacían eso automáticamente, es decir, no había un razonamiento de, bueno, mi protagonista va a ser un hombre o una mujer, sino que le salía automático, ¿no? Y bueno, ¿por qué sale esto automático? ¿Por qué mis estudiantes mujeres escriben historias que están protagonizadas por mujeres? Es algo bastante evidente esto, ¿no? No sé si vos... Era la siguiente pregunta, David. No, sí, claro, sí. Saber un poco por qué piensas que de repente todos los chicos hacen historias protagonizadas por chicos y de las chicas la mayoría también lo protagonizan hombres y no mujeres de forma inconsciente. ¿Por qué crees que puede pasar? Claro. La mayoría, había chicas que sí que escribían protagonistas mujeres, pero había otras, que eran una gran mayoría, que escribían protagonistas hombres. Entonces, claro, una piensa por qué puede suceder esto y dice, claro, es que las referencias que tienen mis alumnas, las referencias de películas, los productos audiovisuales que consumen, la mayoría son protagonistas hombres. Entonces, cuando uno en su imaginario, en su educación audiovisual, tiene en su cabeza referencias masculinas, luego a la hora de escribir, automáticamente uno reproduce lo que tiene en las referencias que tiene, porque uno se agarra de eso para escribir, se agarra de el material que tiene una persona para producir, entre otras cosas, son las referencias, o sea, a lo que estamos acostumbrados a ver. Entonces, si mis alumnas están acostumbradas a ver películas donde los protagonistas son hombres, a la hora de escribir es algo que sale automático. Entonces, ¿por qué es tan importante que la educación audiovisual llene de productos audiovisuales a las personas estudiantes, de productos de cine que sea diverso y que sea plural? Bueno, por esto justamente, para que luego a la hora de escribir historias haya referencias plurales y diversas y donde mis alumnas tengan referencias que corresponden más a lo que son ellas y no a lo que son otros u otras u otres. Sí, ¿no? Porque realmente en el fondo, y más cuando estás empezando a escribir, lo más casi directo es contar las historias que conocen de gente cercana y obviamente porque, bueno, ya si eres un guionista profesional o una guionista profesional y llevas ya muchos años de experiencia, vale, ya puedes trabajar creando personajes muy diversos, pero realmente si estás empezando a escribir, lo más casi lógico es escribir sobre ti, sobre tu entorno y cosas que sientes, ¿no? Con lo cual, para ellas casi es más sencillo pensar en su entorno y en un personaje femenino, ¿no? Como que es... Claro, eso es lo más sencillo si tú tuviste esas referencias, si tú consumiste esas referencias, pero lo más sencillo si tuviste referencias de superhéroes y tuviste referencias de películas de acción que están llevadas acá, que están protagonizadas por hombres, lo más sencillo para escribir es eso, porque eso es lo que ellas conocen. Entonces, salvando las distancias, yo hace unos años fui profesora de audiovisual en aulas de contexto crítico y bueno, yo les enseñé a alumnos y alumnas el tema de manejar una cámara, de contar una historia con fotos, etc. Estas personas desconocían completamente lo que era esto, ¿no? O nunca habían ido al cine, ¿no? Entonces yo como que les mostré una realidad que desconocían, ¿no? Les acerqué a una realidad que desconocían. Era muy, muy curioso porque, claro, estas personas no es que no tenían referencias, sino que desconocían por completo el audiovisual. Entonces nunca se habían planteado, por ejemplo, puedo ser guionista, yo puedo ser directora de foto, porque al desconocer una realidad, tampoco te vas a plantear que, bueno, quiero hacer algo que desconozco. Entonces lo mismo pasa con las estudiantes. Como desconocen referencias, como desconocen, por ejemplo, guionistas, mujeres, como desconocen personajes protagónicos mujeres, tampoco se van a plantear en reproducirlos,
porque no los conocen, porque los desconocen. Por tanto, la responsabilidad de las personas educandos es que la educación audiovisual tiene que ser plural, tiene que haber variedad, porque si no vamos a seguir reproduciendo un sistema audiovisual patriarcal, que es historias protagonizadas por hombres blancos de clase media, que no corresponde con la realidad, porque en la realidad es mucho más diversa que esa. Entonces, el audiovisual está reproduciendo una realidad que en realidad no existe, que si no es una reproducción sistemática de un poder, de un sistema poderoso. Y esto, bueno, no es cuestión de opinión, ¿no? También podemos hablar de estadísticas, ¿no? Por ejemplo, bueno, ¿puedes contarnos qué es MAU, ¿no? Y el estudio que hizo. Bueno, yo pertenezco a una colectiva que se llama MAU, que es Mujeres Audiovisuales del Uruguay. Es una colectiva de mujeres trabajadoras y estudiantes del audiovisual acá en Uruguay, que fue creada en enero del 2019. Y bueno, la colectiva busca garantizar la igualdad de oportunidades laborales y también reivindicar el lugar de la mujer en el medio audiovisual. MAU sacó una publicación entre principios del 2019 y fines del 2020, en donde hace un estudio minucioso, estadístico, sobre el papel que ocupa la mujer en el medio audiovisual. Y en particular estudia, bueno, acá hay unos fondos estatales donde se pueden presentar proyectos de cortometrajes, de largometrajes, y el Estado tiene unos fondos donde te financia la producción de esos proyectos. Entonces, MAU hizo un análisis y, bueno, lo que recogió de los datos en relación al tema de guión es que las postulaciones de las historias en el rol de guión mujer eran del 26,5%. Es decir, el 26,5% de las personas que se presentaban eran mujeres. En el año 2000, en un tramo de años, ¿no? Desde el 2009 al 2018. Fue ese estudio que recabó 26,5%. 26,5%, que es un porcentaje muy bajo, ¿no? Esas eran las postulaciones. Y luego los proyectos ganadores son de un 23%. Es decir, ¿por qué hay? La pregunta acá es, bueno, los que eligen es bajo el porcentaje también porque hay pocas personas, mujeres que escriben, ¿no? Pero ¿por qué hay pocas mujeres que escriben? ¿Por qué? Porque no hay referentes de mujeres guionistas. Porque no es que no existan las mujeres guionistas, sino que no educamos para que esas mujeres guionistas salgan a la luz y para que cada vez más chiquilinas que estudian en el audiovisual digan, capaz que yo puedo ser guionista. Porque si una no desconoce esa posibilidad, nunca se la va a plantear. Entonces, por eso es tan importante en la educación audiovisual decirles a las chiquilinas, ustedes pueden escribir, ustedes pueden contar sus historias. No solo tiene que haber historias de hombres, sino tiene que haber historias de mujeres, tiene que haber historias de disidencias, tiene que haber variedad de historias, pero hay que planteárselos, porque si no les damos referencias, ellas nunca se van a poder plantear esa opción y esa posibilidad. Y así los datos van a ser siempre bajos. Bueno, yo sí que contarte que, por ejemplo, desde que estoy aquí con la plataforma de cursos de guión de hace ya 4 años y medio, es verdad que al principio el índice de mujeres que estaban suscritas era muy bajo, era muy bajo, pero sí que en estos últimos años he notado un incremento mucho mayor. Cada vez hay mucho más mujeres interesadas en contar historias y yo he notado ese cambio. No he hecho el tanto por ciento, la verdad es que podría hacerlo en estos 4 años, pero vamos, sí que es algo como que se nota, es algo realmente muy visible, ¿no? Y es muy curioso porque antes estaba escribiendo el guión, ¿no? Un poco para ver de qué preguntas y qué temas podíamos hablar, ¿no? Pero para mí, puede parecer una tontería, pero para mí es muy definitorio de todo esto que estamos hablando, ¿no? Es algo como muy visual. Y es que he escrito yo aquí, ¿no? Donde escribo siempre, en Google Drive, una pregunta. La pregunta era, ¿qué conclusiones podemos sacar respecto a las guionistas?
Bueno, una pregunta normal, porque guionistas, bueno, pues obviamente son las guionistas y los guionistas, tiene el mismo sufijo, ¿no? Guionistas. Bueno, pues Google Drive me ha subrayado la palabra las y te pones encima y me sugiere que la cambie por los. O sea, ya un propio sistema de informático no admite que me digan las guionistas y te dice, no, te refieres a los guionistas. O sea, que ya el propio sistema está como intentando negar la concepción de las guionistas, ¿no? Y te dice, no, seguro que te has equivocado y querías decir los guionistas. Bueno, puede parecer una anécdota, pero bueno, para mí tampoco es una anécdota. Bueno, respecto al por qué puede pasar esto, el otro día escuché en un podcast un análisis, un estudio que se hizo en China y que me pareció realmente muy definitorio y lo voy a leer aquí. Lo leí en un podcast de Víctor Correal, del periodista, bueno, creador de contenidos. Bueno, a Víctor le entrevisté aquí hacía muchos programas porque también como empresario creó Guide Doc, que es una especie como de Netflix de documentales. Voy a poneros el enlace por si queréis escuchar la entrevista de Víctor. Bueno, y Víctor, bueno, tiene un podcast que se llama No es asunto vuestro, que ha ido creciendo y ya es algo más que un podcast, es una comunidad. De hecho, tiene una parte de pago, de lo cual yo estoy suscrito desde el primer día. Y el otro día en su podcast mencionó un estudio muy interesante respecto a la diferencia de género y a la aversión al riesgo de las mujeres. Él decía así, que hace un par de años, 2 doctoras en economía de las universidades de Houston y Shanghái publicaron en la Revista Nacional de las Ciencias de Estados Unidos un estudio sobre la aversión al riesgo entre niños y niñas, ¿no? Y hicieron su experimento con un simple juego en unas escuelas un poco especiales. Ahora vais a ver por qué, ¿no? El caso es que las doctoras visitaron durante años diversos colegios de la provincia china de Yunnan. En esa zona viven los Mosu, que es la única minoría china con cultura matriarcal. O sea, una cultura en la que el papel de cabeza de familia recae en las abuelas y en las madres. Y donde las mujeres toman las decisiones económicas, domésticas y agrícolas. Pero en Yunnan, ¿no? en la zona esta que contaba Víctor, también viven otros grupos étnicos con una estructura patriarcal, en las que las mujeres quedan subordinadas a los hombres. Y los hijos de esas familias patriarcales se encuentran en las mismas clases con los niños y las niñas mozo de etnias matriarcales. Entonces, lo que hicieron estas investigadoras fue plantear un sencillo juego a los niños y a las niñas de esas clases. Es una especie como de apuesta o de lotería en la que puedes escoger entre ganar seguro una pequeña cantidad de dinero o tener un 50% de probabilidades de obtener una suma de dinero mucho más grande. Y hicieron el juego durante años con más de 400 estudiantes de diversas escuelas primarias y secundarias, ¿no? Niños entre 7 y 14 años. Hicieron este juego no por nada, sino porque, bueno, hay muchos estudiosos que relacionan cómo los juegos de lotería son un indicador de cómo se va a comportar la gente en el mundo real. Es decir, que si uno toma decisiones más prudentes mientras juega, bueno, pues probablemente tomará decisiones más prudentes en el mundo real y al revés. Bueno, vamos a los resultados que obtuvieron. Pues que en los cursos superiores los chicos que han vivido en una cultura patriarcal eran de largo los que tomaban más riesgos. Por contra, las chicas de la cultura patriarcal tomaban 0 riesgos. Pero, ¿y si nos vamos a los cursos inferiores? ¿No? Bueno, pues ahí vieron que entre todos, tanto los de la cultura matriarcal como la patriarcal, las niñas que habían crecido en un mundo en el que las riendas las llevaban las mujeres ganaban por goleada, ¿no? Estas niñas llegaban a la escuela sin miedo, seguras de sí mismas, y eran las que tomaban más riesgos de entre todos los niños del colegio, vinieran de la cultura que vinieran. Pero claro, ahora viene lo que Víctor comenta que es más triste de todo esto, ¿no? Y es que esas niñas, después de haber convivido durante años con niños y niñas de las culturas patriarcales, se volvían mucho menos propensas al riesgo y se igualaba a las otras niñas, escogiendo la opción de, bueno, mejor me quedo como estoy. Y claro, no es una cuestión de edad, porque el estudio también pudo comprobar que eso no les pasaba a las niñas de Mosu que habían sido escolarizadas en casa y que no habían tenido contacto con las culturas patriarcales. Nosotros estamos rodeados de guionistas y de directores hombres, pero claro, vivimos en una especie como de mentira, decir, no, porque bueno, todo el mundo está en igualdad y claro, pues las chicas si no quieren ser guionistas y directores, pues es porque no quieren, porque nada les obliga, ¿no? Pero realmente tenemos muchas costumbres que son muy antiguas, ¿no? Y claro, el criarnos en esta sociedad patriarcal hace como que las niñas arriesguen menos y tengan menos opciones, ¿no? Les enseña y dice, claro, pues
ganarse la vida como guionista es algo muy complicado, cosa que ya os digo yo, aunque sea hombre, para hombres también, no solo para mujeres. Con lo cual, al final, bueno, pues acaban, pues bueno, como va a ser muy difícil ser guionista y contar mis historias, pues yo qué sé, me hago funcionaria, me estudio unas oposiciones y mira, y trabajo en un trabajo más seguro, ¿no? Voy a arriesgarme menos, ¿no? Y claro, por eso, ¿no? Según Víctor Correal, hay muchos menos mujeres que se arriesgan en todos los ámbitos, ¿no? Por científicas, investigadoras, lo que sea, ¿no? Y claro, yo creo que lo que tendríamos que hacer es mostrar a las niñas que pueden contar sus propias historias, ¿no? Y que entiendan como que hay una parte muy, muy fuerte de la cultura que nos influencia. O sea, como que el tema es que, no sé, poder criarte con igualdades y pues las mujeres, pues si quieren escribir, escriban y si no, no, obviamente, pero que tengan la oportunidad de ser lo que ellas quieren, no lo que la cultura les va colocando, ¿no? Claro, por eso es tan importante también, desde las historias, romper con los estereotipos de género. Porque además de contar historias que están protagonizadas por mujeres, también tenemos que romper con estereotipos que reproducen modelos que son también, que corresponden a un sistema patriarcal. Es decir, esa también es una responsabilidad por parte de la educación, romper los estereotipos. ¿Cómo los podemos romper? Bueno, a través de las historias que escribimos y las historias que contamos. No solo basta tener personajes femeninos, sino la línea es mucho más fina, ¿no? Y hay una necesidad de romper con esto porque si tenemos personajes femeninos que reproducen estereotipos que también que nos condicionan, que nos tienen atrapadas, tampoco va a haber mucho cambio. Entonces las mujeres debemos escribir personajes que están protagonizadas por mujeres, pero también que no reproducen modelos que nos metieron en la cabeza, que también son falsos, que no corresponden a la realidad. Porque todos estos modelos que están en las películas, en las películas comerciales, no corresponden con la realidad. Nos hacen creer que sí, que eso es real, que eso pasa. Pero eso no es solo lo que pasa, hay otras cosas que pasan. Y esa también es la obligación de los profesores, de las profesoras, de mostrar otras realidades, ¿no? Otras formas para que las estudiantes también, además de referencias femeninas, de directoras, de guionistas, de directoras de fotos, bueno, de todos los roles de cabeza de equipo, tengan también historias que se corresponden con la realidad, historias diversas, historias plurales, historias que rompen estereotipos de género, ¿no? Para empezar a construir una realidad diversa, que es lo más interesante, ¿no? del audiovisual del futuro, ¿no? Que cada vez tengamos más cine diverso y plural, que es una de las consignas que tiene MAU, ¿no? Mujeres Audiovisuales del Uruguay, es eso, ¿no? Por una construcción de un cine plural, para que todas las personas se puedan sentir identificadas y donde no haya una sola realidad, donde exista múltiples y diversas realidades. Sí, claro, porque obviamente si haces muchas protagonistas femeninas, pero lo único que hacen es ser madre de o novia de o muchos de estos arquetipos, ¿no? Donde se sitúa a la mujer, pues tampoco, ¿no? Bueno, yo hice, de hecho, voy a poner aquí el enlace porque hace 4 años, yo creo que fue, hice ya, aprovechando el 8M, un podcast, ¿no? Hablando de la ley de Bechdel, ¿no? En el cual, bueno, no lo voy a contar aquí, pero bueno, básicamente era analizar las películas, ¿no? En este test, a ver si realmente cuando aparecían, a ver si había escenas donde aparecían dos mujeres solas y que no estén hablando de ningún hombre, ¿no? Realmente para denunciar todo este tipo de cosas, ¿no? Donde parece ser que si no están dos mujeres hablando de algún hombre, pues como que no tiene mucho sentido en las narraciones, ¿no? Y luego hice también otro podcast hablando de mujeres guionistas a lo largo de la historia. Voy a lanzar aquí los dos podcasts por si acaso no los habéis escuchado. Bueno, y ya para concluir el podcast de hoy, Andrea, ¿alguna cosa más que queramos decir? ¿Cómo podemos hacer que...? Porque claro, obviamente nos estamos centrando aquí en el mundo de las mujeres guionistas, pero también podríamos hablar de mujeres científicas, de mujeres políticas o bueno, de 1000 cosas más, ¿no? Lo dicho, Andrea, ¿quieres hacer alguna conclusión al podcast antes de dejarlo? Bueno, creo que como docente de guión en audiovisual, yo tengo como una responsabilidad, ¿no? Que es esto que dije hace un rato, ¿no? De educar en la diversidad,
en la igualdad, en la pluralidad. Y bueno, esto no es algo que se dé de un día para el otro, no es un cambio que se vaya a dar de un día para el otro, sino que es un trabajo de hormiga que cada persona tiene que hacer, y sobre todo es un trabajo que viene, yo creo que desde la educación, desde los inicios, ¿no? Porque es algo que viene desde la educación, ¿no? Desde los inicios, porque ahí está la base de todo, ¿no? Si nosotros criamos en la igualdad, en la diversidad, en la pluralidad, bueno, en el futuro las nuevas generaciones van a ser un poquito mejor que la nuestra, ¿no? Entonces, es lo importante que tiene la educación. La educación creo que es la base de todo, y pienso que las nuevas generaciones van a venir mucho más fortalecidas en este aspecto. Mis estudiantes tienen una cabeza muy abierta. Yo auguro un futuro mucho más igualitario, ¿no? Yo tengo personas, he tenido personas, estudiantes que son trans, que sus compañeros y compañeras las han tratado como iguales. Esto hace muchos años no sucedía. Creo que ahora los jóvenes de hoy, no todos, pero hay una gran mayoría de jóvenes que tienen una cabeza muy abierta y que están criados, por suerte, en ámbitos feministas. Entonces yo auguro un futuro prometedor, y ojalá que los datos vayan cambiando, ¿no? En cuanto a la presentación de proyectos, en cuanto a los proyectos ganadores. Hablo desde acá del Uruguay, que sin duda han cambiado un poquito, pero es un camino que nos queda mucho por andar, pero la lucha sigue, tiene que ser diaria, desde nuestra casa, desde nuestro lugar de trabajo. Es una lucha que tiene que ser responsabilidad de todas las personas, no solo de las mujeres, sino sobre todo también de los hombres, en que esto de a poco vaya tornándose hacia una igualdad. Nos queda camino, pero estamos en ello. Muy bien, bueno, pues muchas gracias, Andrea, por estar aquí con nosotros, y hasta la próxima. Muchas gracias. Bueno, ya que estamos con las gracias, agradecemos también a todos los que suscribís a los cursos de guión o contratáis las consultorías y mentorías, porque ayudáis a que el podcast se mantenga. Estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias y análisis, para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto!